Confiar en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada cuando todavía era muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca, maestro». Él le contestó: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he venido». Así recorrió toda Galilea, predicando en su sinagoga y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy es miércoles 15 del mes de enero. Y recuerda que como hijos de Dios, lo primero que debemos hacer es agradecer porque nos permite una vez más escuchar su palabra, acercarnos a Él, confiar en esa misericordia, en esa bondad, en esa caridad del mismo Jesús que nos enseña a ser humilde, sencillo y en medio de esa sencillez y humildad a ser caritativos, amorosos, bondadosos, ayudarnos los unos a los otros. Queridos hermanos, esta palabra que hoy hemos escuchado, encontramos unos elementos ricos en espiritualidad, ricos en misericordia, ricos en servicio y ricos en entrega a Dios. Fíjense que el evangelista nos está mostrando, hoy Marcos en su capítulo 1, versículos del 29 al 39, nos está mostrando algo sumamente importante que nosotros tenemos y debemos tener claro, que es Jesús siempre nos está enseñando a orar. Jesús siempre nos está enseñando a encontrarnos con Él. Jesús aparece prácticamente en todas las sagradas escrituras orando al Padre, encontrándose con el Padre. Y en medio de la oración, en medio del encuentro que Jesús está teniendo con su Padre Dios, realiza su ministerio público, su ministerio anunciador, predicador de la buena nueva. Eso nos tiene que enseñar a cada uno de nosotros que tenemos, primero que todo, que ser como nuestro Maestro, unos eternos enamorados del encuentro íntimo con Dios, de la oración, de la palabra, de la escucha. Yo te pregunto hoy, ¿qué tiempo dedicas tú a la oración del Señor? ¿Qué tiempo le dedicas tú a Dios? Padre, se me hace difícil porque tengo un trabajo donde tengo que atender muchas personas, soy gerente, soy empresario. Padre, yo soy vendedor de herramientas, soy vendedor de llantas, yo vendo ropa, o yo vendo comida, o yo trabajo en una casa de familia, o yo limpio casas, o yo me encargo del mantenimiento. Déjame decirte que es el trabajo especial
para que tú desde lo que haces puedas alabar y glorificar a Dios. Si tú eres barrendero, si tú eres barrendera, pues cuando estés haciendo tu labor, ora a Dios, dale gracias a Dios. San Martín de Porres, quien apreciaba, quería a los animales, hablaba con los animales y se manifestaba a los animales y le daba gracias a Dios por los animales. San Martín de Porres, que aparece con una escoba, barría y le daba gracias a Dios. San Francisco de Asís hacía lo mismo, trabajaba en las huertas y le daba gracias a Dios. San Isidro Labrador trabajaba con los bueyes y lo primero que hacía era irse a la iglesia a darle gracias a Dios porque le regalaba un día más de vida, porque le daba sol, le daba agua para sus plantas, para sus frutos, para sus siembras. Es decir, usted no tiene que tener excusa para decir mi trabajo me impide alabar y glorificar a Dios. Es más, usted sí tiene empleados a su cargo. Antes de comenzar la faena, reúnase con ellos y comience con Dios. Haga una oración, haga el Padre Nuestro, o haga una Ave María, o invoque la presencia de la Santísima Trinidad. Pero usted no tiene que tener excusa para decir que no tiene tiempo para Dios. Un cristiano no puede decir jamás yo no tengo tiempo para Dios. Y de ahí parte el temor y el respeto a las cosas de Dios. Porque fíjense que el mismo Jesús hoy en su palabra nos enseña a cada uno de nosotros es la oración. Y por eso yo hago hincapié hoy en la oración. ¿Cómo estamos nosotros en oración? Los mismos apóstoles en otra cita bíblica fueron a orar por unos endemoniados y no fueron capaces de sacar ese demonio. Y regresaron ante Jesús. Y el Señor los reprendió. El Señor los exhortó y le dijo que les hacía falta oración, le hacía falta la entrega al Espíritu Santo. Y por eso a veces nosotros pedimos a Dios, primero que no sabemos pedir, segundo que no estamos en oración. Queremos pedir sanación y liberación, queremos pedir que el Señor nos saque de cualquier situación difícil, de cualquier angustia, de cualquier problema económico, de cualquier problema psicológico, pero no queremos hacer oración. Nosotros pedimos y pedimos y pedimos, pero cuando le decimos gracias, Señor, ¿cuándo le damos nosotros gracias a Dios? ¿En qué momento nosotros estamos dándole gracias a Dios? ¿En qué momento nosotros nos estamos acercando a Dios para decirle gracias, Señor, por las bondades y beneficios que tiene conmigo para todos los días? Lo que hacemos es llegar, pedir y pedir. Y a veces nos quejamos de Dios. No, querido hermano. Yo hoy te quiero decir que también tenemos que darle gracias a Dios. Las personas, yo les he pedido que oremos los jueves por todos los enfermos, porque el Señor se manifiesta en la vida, especialmente de los enfermos. Y fíjense que hoy aparece la sanación, la liberación de la suegra de un personaje importante de la iglesia, de Simón Pedro. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Así es como el Señor actúa, así es como el Señor se manifiesta en nuestra vida. Un Señor sin interés, un Dios misericordioso, un Dios que se preocupa, un Dios que no necesita que tú le hables. Él ya lo sabe todo, Él conoce todo. Él nos conoce, Él nos hizo, Él nos creó. Él escudriña nuestros corazones, nuestras mentes, Él sabe nuestras necesidades. Pero qué triste es cuando una persona dice no tengo tiempo para Dios, porque Dios tiene todo el tiempo para nosotros. Nos alejamos de esa presencia de Dios. No somos capaces de hacer como la suegra de Pedro.
Al quedar sana, al sentir la presencia de Jesús, dice la palabra que de inmediato se levantó y comenzó a servir. Comenzó a servirle, comenzó a estar allí a los pies del Maestro. Usted, si se ha sanado, si se ha liberado de una enfermedad, si usted ha recibido una curación, usted, si me escucha, si me ve por mi medio de comunicación, usted está cumpliendo con el deber de ser buen cristiano, de ayudar en la iglesia, de ayudar al más necesitado. Usted, que cuando estaba en su país de origen le pidió al Señor que le ayudara a pasar de un lugar a otro sin saber y conocer las circunstancias y las dificultades, y ahora vive en un lugar donde está mejor. Usted le está cumpliendo a Dios, usted le está cumpliendo la promesa que le hizo, usted le está cumpliendo a Mamita María. Pues déjame decirle que si no lo estás haciendo, estás en el momento indicado. El año está comenzando, el mes está comenzando. Comience usted como lo hizo la suegra de Pedro, a recibir sanación, liberación, pero comience usted a servirle a Dios. Acuda a la iglesia, ayude en la iglesia, participe en la iglesia, no se aleje de la iglesia. Se le pasó la fiebre y se puso a servirle. El Señor hoy nos dice a cada uno de nosotros que Él nos sana, que Él nos libera, como le hizo con la suegra de Pedro, pero que tenemos nosotros que ponernos a servir a Dios, a servir en su iglesia, a seguir construyendo su reino, a seguir aceptando la palabra, a seguir aceptando sus designios. La población entera se agolpaba a la puerta, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Hermanos, el que está en oración, el que está con Dios, nada le es imposible. Para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. Usted, si cree que la situación en que vive, la situación en que está, un problema, una dificultad, no es capaz de salir de allí, busque a Dios, acérquese más a Dios, afiance su confianza en Dios. Yo personalmente, el Padre Cristóbal Araujo, confío en la misericordia, en la presencia de Dios. Confío en la misericordia y en la presencia de Dios. Cuán amoroso, cuán misericordioso es Dios para conmigo. Yo les predico mi propia experiencia. Yo confío en la misericordia y en el amor de Dios. En mis proyectos acá en mi parroquia, en mis proyectos de visitar el hospital. Pronto vamos a ir nuevamente a visitar el hospital, a llevar la arepa del amor, de la misericordia, a llevar la sopa a todas esas personas que necesitan de ese Dios misericordioso, a llevar primero la palabra de Dios y luego a compartir con ellos la arepa del amor, la arepa de la misericordia. Ustedes saben, hermanos, la situación en que vive nuestro país Venezuela, y nosotros, con la ayuda, con la colaboración de muchas personas que se desprenden, que sienten el amor, la misericordia de Dios, que le están cumpliendo a Dios, que están haciendo como la suegra de Pedro, que se han levantado y se han puesto al servicio de Dios. Nosotros, gracias a muchas personas que de buen corazón nos han ayudado, hacemos esta obra de caridad en el hospital de Barinas Luis Racetti. Vamos, visitamos a los enfermos, le llevamos una arepita porque no podemos más. Quisiéramos llevarles todos los días, pero es imposible. Lo que hacemos es ir una vez al mes, compartir con ellos una arepita, con lo que podamos, con queso o con lo que encontremos, y compartimos con ellos. Es la alegría, es el entusiasmo. Pero de llevarle la parte material sí, pero le llevamos la palabra de Dios. Y por eso yo te digo a ti, ¿estás sirviendo tú en tu iglesia? ¿Estás sirviendo tú con el necesitado? Si no lo estás haciendo, recuerda de dónde el Señor te ha sacado. Recuerda de dónde el Señor te ha sacado. El Señor te dice hoy, levántate y ponte a servir. Se levantó de madrugada cuando todavía era muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. El Señor en todo momento nos está invitando a nosotros a orar. Una persona que es de oración, una persona que es de Eucaristía, una persona que es de confesión, una persona que siempre está activa en la iglesia, a la escucha de la palabra, parando la oreja,
hermano, siempre va a estar presta al servicio, sin ninguna crítica, sin ninguna difamación, pero siempre va a estar presta al servicio de Dios. Y el Señor predicaba por toda Galilea, anunciando la palabra de la buena nueva, anunciando y predicando en toda la sinagoga y expulsando los demonios. ¿Qué clase de demonios nosotros tenemos que expulsar de nuestra vida? Pidámosle a Dios que expulse cualquier situación mala, cualquier situación difícil. Pidámosle a Dios que nos sane, que nos libere, como lo hizo con la suegra de Pedro hoy, y que nos aparte de la oscuridad del mal y que nos acerque cada día más a Él, para que nos comprometamos más con Él, para ayudar en toda la dificultad que se nos van presentando. Queridos hermanos, mañana es jueves, mañana estamos orando por todos los enfermos. Recuerden dejar el nombre de su familiar, de su amigo, de usted mismo si quiere, para hacer la oración mañana de liberación, de sanación por todos los enfermos. Recuerden que mi canal lleva como nombre Testimonios de Sanación y todos los jueves lo dedicamos para orar por todos los enfermos. Oración especial por esos hermanos que necesitan sanación y liberación. Yo no necesito sanación y liberación, dirán algunos, porque yo estoy bien. Por dentro usted tiene que hacer una revisión, por dentro usted tiene que saber cómo está. Así pues, nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Reciban la bendición que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Descienda sobre usted y le acompañe para siempre. Les habló el Padre Cristóbal Araujo. Un fuerte abrazo. Dios le bendiga.